Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. El fundamento presbiteriano del bautismo de infantes. ¿Qué es el bautismo? La Confesión de Fe de Westminster de 1647, en el capítulo 28 sobre el bautismo, párrafo 1, define muy bien el sacramento. Cito: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su rendición a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. Este sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. En el párrafo 4 de este mismo capítulo, se menciona el bautismo de infantes. No solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños hijos de uno o de ambos padres creyentes. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento para esto? Charles Hodge, en su Teología Reformada Clásica, argumenta 10 puntos que van a ser el fundamento del bautismo de infantes. Primer punto. Bajo la antigua economía, la iglesia y el Estado eran lo mismo. Nadie podía ser miembro de lo primero sin serlo de lo segundo. La exclusión de lo uno era la exclusión de lo otro. 2. Un hombre era miembro de la comunidad de Israel solo en virtud de que era miembro de la iglesia judía. Al menos, no podía ser lo primero sin ser lo segundo. 3. Todo esto surgía de la naturaleza del pacto de Dios con Abraham. En aquel pacto, como hemos visto, se incluían promesas tanto religiosas como nacionales. 4. Por tanto, cada niño era circuncidado en evidencia de que era uno de los del pueblo escogido. Quedaba por ello mismo sellado como miembro de la iglesia de Dios, tan como entonces existía. 5. Siendo este el sentido espiritual de la circuncisión, su referencia al pacto nacional es una cuestión muy subordinada. Su principal designio era el de significar y sellar la promesa de liberación del pecado por medio de la redención que debía ser llevada a cabo por la prometida simiente de Abraham. 6. El pacto concertado con Abraham incluía a toda su posteridad. La promesa: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Según explica en el Nuevo Testamento, se ve que hacen referencia no a las bendiciones nacionales o temporales, sino a las bendiciones de la redención. 7. En resumen, todo el Nuevo Testamento tiene el designio de mostrar que el pacto hecho con Abraham y las promesas contenidas en él fue todo ello ejecutado y cumplido en Jesucristo, y la circuncisión fue el signo y sello de este pacto. 8. Por ello, los hijos quedaron incluidos en el pacto de gracia, tal como había sido revelado bajo la antigua dispensación, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Hechos capítulo 2, versículo 39. 9. Por consiguiente, los párvulos eran miembros de la iglesia tal como estaba entonces, en la antigua administración, de la forma como estaba constituida. 10. Cuando bajo el Antiguo Testamento
alguien se unía a la congregación del Señor, llevaba consigo a sus hijos pequeños. Así, cuando los apóstoles bautizaban a una cabeza de familia, era cosa natural que bautizaran a sus hijos pequeños. Y de esta manera nos encontramos con varios casos de bautismo de familias registrados en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, pese a todos estos argumentos, alguien dirá: ¿existe alguna evidencia neotestamentaria que acredite el bautismo de infantes? Sobre esto, Gerardus Voss dice lo siguiente: tendremos que reconocer que una prueba positiva e incontestable para el bautismo de infantes como un hecho no se debe proporcionar del Nuevo Testamento. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el primer fundamento para el bautismo de bebés? Voss comenta lo siguiente: primero, de acuerdo a Romanos 4:11, se le dio a Abraham la circuncisión como un sello de la justicia de la fe. Ahora, alguien podría decir, eso fue la circuncisión para un adulto. Pero seguramente es la misma circuncisión de la que Dios ordena que se la ministre a todos los bebés varones de 8 días. Para ellos, no puede haber sido algo diferente de lo que fue para Abraham. Por tanto, era una señal y un sello del pacto de gracia. Segundo, fue instituido cuando Dios formalmente fundó su pacto de gracia con Abraham. Pasó mucho tiempo antes de que el pueblo del pacto se organizara como un estado teocrático en el Sinaí. De acuerdo con el punto de vista bautista que se disputa a través de este escrito, la circuncisión debería haber llegado al Sinaí y no ya con Abraham. Pero ahora no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, como dice el Señor en Juan capítulo 7, versículo 22. No hay ninguna base entonces para hacer que su significado nacional, que el signo recibió más tarde, sea solo significativo. Las promesas del pacto en Génesis capítulo 17 fueron espirituales. Yo seré Dios para ti y para tu descendencia después de ti. No es por eso que algunos privilegios externos fueron sellados por la circuncisión, sino que Dios quiso ser su Dios y lo sería tanto para los niños como para los adultos. Tercero, el significado espiritual de la circuncisión se afirma con énfasis una y otra vez en el Antiguo Testamento. Deuteronomios capítulo 10, versículo 16, Jeremías capítulo 4, versículo 4, Ezequiel 44, versículo 7. Ser incircunciso se usa como una imagen de un estado espiritual que merece la condena. Éxodo capítulo 6, versículo 12, Levítico 26, versículo 41. Y también Hechos capítulo 7, versículo 51. También el Nuevo Testamento se habla de lo que significa la circuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 y Filipenses capítulo 3, versículo 3. Cuarto, incluso el vínculo nacional del judío con Jehová, su Dios, puede no distinguirse tan claramente de sus responsabilidades espirituales como los bautistas desean hacer. Uno realmente no puede decir que la relación espiritual del pacto de gracia y la relación nacional del pacto nacional estaban una al lado de otra, pero separadas unas de otras, de modo que una era independiente de la otra. Dios no le dijo al israelita: te pido que, primero, cumplas con tus deberes cívicos y segundo, si aún puedes hacer algo adicional, tus deberes relativos al pacto de gracia también. Más bien, una y otra vez se les dio a los israelitas para que comprendieran que incluso en su posición nacional no estaban en lo cierto ante Dios si faltaban a la verdad espiritual de esa posición. A los judíos en el exilio se les agrega el reproche de que son llamados por el nombre de Israel y que han venido de las aguas de Judá y juran en el nombre del Señor y hacen mención del Dios de Israel, pero no en la verdad ni en justicia. Isaías capítulo 48, versículo 1. Y hay muchos de esos textos. 5. El bautismo ha venido en lugar de la circuncisión.
Una circuncisión hecha sin manos al quitar el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo, ser sepultado con Él en el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12. Por tanto, aquellos que recibieron la circuncisión también deben recibir el bautismo, y los niños pequeños no pueden ser excluidos. Calvino, en la institución de la religión cristiana, en el libro número 4, nos habla acerca del sacramento del bautismo, y a los infantes. Comenta lo siguiente: la Escritura nos lleva a reconocer la verdad de manera aún más evidente. Está claro que la alianza que el Señor hizo en su día con Abraham, cuando le dijo que quería ser su Dios y el Dios de su descendencia en Génesis capítulo 17, versículo 7, no es menos válida hoy para los cristianos de lo que entonces fue para el pueblo judío. Y que estas palabras se dirigen hoy a los cristianos de la misma manera que se dirigían a los patriarcas. Si no fuese así, la venida de Jesucristo habría reducido el alcance de la gracia y de la misericordia de Dios, lo cual sería una afrenta a la propia gracia de Dios. Igual que a los hijos de los judíos se les llamó descendencia santa, porque eran herederos de esta alianza y estaban separados de los hijos de los incrédulos y de los idólatras. Así también, los hijos de los cristianos son llamados santos por la misma razón, aunque alguno de los padres no crea, y son distinguidos de los demás por el testimonio de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. El Señor, después de haber prometido a Abraham esta alianza, quiere que le sea confirmada a los niños y sellada con la señal externa. Génesis capítulo 17, versículo 12. ¿Qué excusa tenemos si no la confirmamos y no la sellamos como en aquel tiempo? No se puede pretender que no haya señal de sustitución para certificarla después de la abolición de la circuncisión. Es fácil responder que para aquel tiempo nuestro Señor ordenó la circuncisión, pero que después de abrogar esta, se mantiene la necesidad de confirmar la alianza, puesto que esta nos concierne tanto como a los judíos. Debemos siempre considerar con cuidado lo que tenemos en común con los judíos y lo que nos diferencia. La alianza es común. La razón para confirmarla es semejante. La diferencia reside en que para ellos la confirmación es la circuncisión y para nosotros lo es el bautismo. Si no fuera así, la venida de Cristo habría tenido el efecto de que la gracia de Dios fuera menos para nosotros de lo que era para los judíos, porque se nos quita la señal que ellos tuvieron para sus hijos. No se puede adoptar este punto de vista sin ir contra la obra de Jesucristo, en quien la infinita bondad del Señor se derramó y manifestó más que amplia y abundantemente sobre la tierra. Tenemos que admitir que la gracia de Dios no puede ser menos evidente ni estar menos confirmada de manera visible de lo que fue y estuvo bajo la sombra de la ley. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.